Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es un gusto reencontrarnos en este espacio de Coronavirus, la pandemia. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. A quienes nos ven a través de Canal 44, la señal de todos, pero también a quienes lo hacen a través de las televisoras públicas en México y América Latina. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos sobre el incremento en el número de hospitalizaciones, particularmente en jóvenes, derivado de la pandemia de COVID-19 y específicamente por la llegada de la variante Delta. Durante este segundo año en la pandemia, son los jóvenes quienes ocupan las camas de los hospitales por enfermedades silenciosas relacionadas al coronavirus. Reino Unido levanta restricciones que se habían implementado por COVID-19. Ayer ya se lo adelantábamos, hoy le tendremos más información. La hospitalización de jóvenes por COVID-19 también se relaciona con la cobertura de vacunación. De esto estaremos hablando hoy. Y la variante Delta, responsable, se lo decíamos, del incremento de casos, particularmente en jóvenes. Vamos con Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La pandemia ha tocado diferentes dimensiones y aunque el porcentaje de muertes a nivel global redujo drásticamente al estar en este segundo periodo en 2% en comparación con el inicio del año pasado a 10%, la situación hoy no es la misma en cuestión hospitalaria. De nuevo, las camas para pacientes graves y muy graves ha hecho que el sistema hospitalario retome la atención después de que ya marcaban regresar a la llamada normalidad. Pero el entorno social, como es la apertura del sector económico, recreativo, turístico, las vacaciones y el fin de curso escolar, han sido un caldo de cultivo para el virus SARS-CoV-2. Un virus que ha encontrado cavidad en el cuerpo humano más joven, ese que por casi un año y medio se mantuvo en cautiverio por las cuarentenas, confinamientos, toque de queda, los bares, antros, discotecas, juegos deportivos, cultura, playas, viajes, cerraron ventanas y puertas. Y hoy que ya el mundo pareciera ver una luz en el camino por la llegada de las vacunas contra el coronavirus y la inmunidad natural que alguna persona había adquirido por haber atravesado la enfermedad, se vuelven a encender los focos de alerta en los centros hospitalarios. Las camas COVID-19 están ahora llenas por la juventud. Llegaron las vacunas, pero no todas y todos los jóvenes están vacunados. No todos habían pasado por la enfermedad y aunado a ello, se mantuvieron aislados tomando clases o trabajando a través de las diversas plataformas virtuales. Pareciera que la COVID-19 no los tocaría por ser jóvenes, pero son quizás un sector social más vulnerable a la corona del virus. Ellas y ellos padecen una diversidad de enfermedades silenciosas y que a largo plazo, con un acento negativo, su salud se pone en riesgo. En este siglo XXI, el hábito de vida de la población juvenil se ha modificado. Traen más consumo de diversas sustancias, alimentación con bajo contenido nutricional, poca actividad física y una diversidad de problemas de salud mental que ocasiona que sus niveles de protección estén bajos y sean más sensibles al virus. Aunado con la llegada de las diversas variantes, la situación se vuelve más complicada. La juventud no solo quiso divertirse en este verano 2021, salieron y ahora están en las cuatro paredes de un hospital con diagnóstico neumonía por COVID-19. La COVID-19 en esta población evoluciona de forma leve o sintomática, pero se estima que de 1 de cada 100 personas de entre 10 y 30 años infectadas requerirá hospitalización de acuerdo con especialistas internacionales.
La pandemia se ha disparado a nivel global. Los expertos piden a la juventud evitar relajar las medidas sanitarias, tanto en lo individual como en lo social, para prevenir el riesgo de transmitir la enfermedad a la población vulnerable no vacunada. La COVID-19 está en el nivel más alto. La juventud mundial dejó de estar en casa, salió un rato a divertirse en verano y lamentablemente están en un hospital en riesgo, informó Isaura López Villalobos. Vamos al reporte diario de la Organización Mundial de la Salud. Nos lo presenta Esmeralda Antona. Esmeralda, te escuchamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID aumentaron más de un 11% la semana pasada, con subidas de doble dígito en casi todas las regiones. El mundo se encuentra en un momento de la pandemia muy peligroso. Es la advertencia que ha lanzado la jefa de la unidad anticovid de la Organización Mundial de la Salud, María Van Kerkhove, quien señaló igualmente en un encuentro en redes sociales que los fallecidos en los últimos 7 días también han subido, aunque de forma más moderada, un 1%. En ese tiempo, en Europa, los casos han aumentado un 20%, mientras que en el sur y el este de Asia el crecimiento fue del 30% y en Oriente Medio los contagios subieron un 15%. América se encamina a los 75 millones de infectados en un momento en el que las infecciones bajan en Brasil y en Chile, pero Cuba vive un gran rebrote. Los factores que lo explican, según la Agencia de Naciones Unidas, son la expansión de variantes más contagiosas como la Delta, el aumento de los movimientos de personas y la socialización, pero también dice un uso incorrecto de las medidas de salud pública. Un cuarto factor sería la desigualdad en la administración de vacunas, ya que en muchos países ni siquiera los grupos de mayor riesgo, como la tercera edad o los trabajadores sanitarios, han podido recibir alguna dosis. La OMS, por cierto, ha recomendado incluir en el proceso de inmunización como colectivos prioritarios a las mujeres embarazadas y a los niños que padezcan enfermedades crónicas. En el caso de las embarazadas, los estudios sugieren que hay un mayor riesgo de que sus recién nacidos necesiten cuidados intensivos tras el parto si contraen la enfermedad. Por ahora no se ha incluido a las mujeres lactantes en esa lista de prioridad porque no hay evidencias de que corran un mayor riesgo de padecer formas graves de COVID, y recomienda no dejar de alimentar a los niños con leche materna en caso de que las madres se hayan ya vacunado. Según las últimas cifras de la OMS, el mundo ha superado con creces los 190 millones de contagios. Hay 4 millones de fallecidos contabilizados desde que comenzó la pandemia y se han administrado casi 3.436 millones de vacunas. Reportó desde Europa Esmeralda Antona para el programa Coronavirus, la pandemia. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con los jóvenes en medio de esta tercera ola por COVID-19, y lo que se ha podido investigar hasta ahora, entre otros aspectos, es que la hospitalización de jóvenes por COVID-19 se relaciona con la cobertura de vacunación. Esto se está convirtiendo en una pandemia de los no vacunados, expuso la directora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades en Estados Unidos, Rochelle Walensky. En ese sentido, la hospitalización de personas más jóvenes también tiene que ver con la cobertura de la vacunación. Hay un mensaje claro que está llegando. Esto se está convirtiendo en una pandemia de personas no vacunadas. Estamos viendo brotes de casos en partes del país que tienen baja cobertura de vacunación porque las personas no vacunadas están en riesgo. Respecto a la hospitalización de jóvenes a causa de la COVID-19, el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, comentó: entonces, ciertamente las estamos viendo, pero debes recordar cuál es el denominador de las personas vacunadas. Cuando se habla de jóvenes, específicamente de ser hospitalizados, estamos viendo a gente más joven hospitalizada en este momento, relativamente hablando en mayor medida que antes. Porque cuando no teníamos vacunados al gran grupo de ancianos, entonces ellos dominaban entre las personas que estaban hospitalizadas y se metían en problemas. Por otra parte, Fauci advirtió que Delta es la variante que domina a nivel global. Claramente, la variante Delta es dominante en el mundo. Si miramos este mapa en el mundo, se encuentra en aproximadamente 100 países que ahora tienen la variante Delta, que se detectó en ellos en junio, desde junio de 2020.
Por ello, la directora de los CDC mencionó que la mayor preocupación es que seguirá habiendo casos prevenibles, hospitalizaciones y muertes entre los no vacunados, informó Elizabeth Ortiz. Y continuando con temas de vacunación, en España, más de la mitad de la población ya completó su esquema de vacunación. La COVID-19 se ceba con los jóvenes españoles. En los últimos días, la incidencia del virus en España se ha triplicado entre la población de 20 a 29 años. ¿Los motivos? Muchos no están ni inmunizados ni vacunados y a menudo no respetan la distancia de seguridad. Los expertos piden a este sector de la población que no se relaje, ya que los ingresos hospitalarios han aumentado considerablemente. María Justicia López, médico de familia y miembro de la Asociación de Médicos de Madrid, alerta de que los jóvenes no están exentos de peligro. Se creen que son inmunes al virus, que el virus a ellos no les afecta, pero hay gente joven ingresada en los hospitales con neumonías bilaterales, ahora posiblemente más que gente mayor, y gente joven en la UCI, y hay fallecidos, hay gente joven que fallece por coronavirus. En el último año, más de 10.300 jóvenes han sido ingresados por la COVID-19. Entre ellos, unos 500 estuvieron en cuidados intensivos. Los médicos recuerdan que lo único que puede salvarlos es la vacunación, que se está acelerando en algunas regiones como la Comunidad Valenciana. Otras, como Cataluña o Cantabria, han decretado un nuevo toque de queda nocturno con el fin de frenar los últimos brotes. Y si el virus SARS-CoV-2 original afectó principalmente a la población adulta mayor de 60 años, la variante Delta está teniendo una prevalencia mayor en niños y adolescentes. Según un estudio realizado en Reino Unido, explica que la variante Delta del SARS-CoV-2 es hasta 5 veces más prevalente entre niños y jóvenes. Esto se debe a que el virus se fue desplazando y la población de menor edad ha bajado la guardia con las medidas de prevención. La Organización Mundial de la Salud advirtió también que existe otra mutación, la Delta Plus, con una mutación adicional a la presentada por la inicial, la cual podría afectar la capacidad de los anticuerpos para combatir el virus. Se ha documentado que los síntomas predominantes en dicha variación son el dolor de cabeza, secreción nasal y dolor de garganta, a diferencia de los iniciales. Sobre la relación de la variante Delta y la disminución de la efectividad de las vacunas, un estudio desarrollado por Public Health England reveló que el esquema completo de la vacuna contra COVID-19 es altamente efectivo en la prevención de la hospitalización. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer arrojó un 94% de efectividad contra el internamiento con una dosis aplicada e incrementó al 96% su potencial después de la segunda. Por su parte, la de AstraZeneca tuvo una eficacia de 71% en la primera aplicación y ascendió al 92% tras completar el esquema, y advirtieron que el incremento de casos entre los jóvenes y niños podría aumentar las infecciones entre la población adulta no inmunizada, informó Rocío López Fonseca. Estamos en la víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Tokio y los contactos estrechos precisamente en estos Juegos son vigilados, pero sin aislamiento estricto. Un tema delicado a pocos días de los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras los primeros casos de coronavirus en la Villa Olímpica, los organizadores afrontan el tratamiento de los contactos estrechos. Si los atletas están en el protocolo de contacto estrecho y están siguiendo las pautas, entonces pueden continuar entrenando dentro de esas pautas. Luego se les hace una prueba antes de la competición y después completan los 14 días que normalmente se pondrían en cuarentena como contacto cercano. Ya aplazados un año y organizados en plena propagación de las variantes más contagiosas del virus, estos Juegos suponen un doble desafío para los organizadores: garantizar la seguridad sanitaria en un Japón poco vacunado y preocupado por el riesgo de infección, preservando al tiempo la equidad deportiva. Lo que estamos viendo es esencialmente lo que esperábamos ver. Si pensara que todas las pruebas que hicimos iban a ser negativas, entonces no me molestaría en hacer las pruebas al comienzo. Hacemos las pruebas porque son una forma de filtrar a las personas que podrían estar desarrollando una infección que podrían convertirse en un riesgo más adelante. La gestión del contexto sanitario se anuncia cada vez más compleja, mientras que la Villa Olímpica, pensada para recibir a 17.000 personas, tendrá un pico de unos 6.000 residentes en el fin de semana central de los Juegos.
Pero además de la elevada tasa de vacunación que supera el 85% entre los deportistas, los responsables apuestan por la intensidad del filtrado, la limitación de contactos y la acción inmediata en caso de un positivo. Sin duda alguna hay preocupación en torno a la celebración de estos Juegos en medio de una pandemia todavía tan activa y con la presencia de la variante Delta. Por lo pronto ya en varios países y de acuerdo a este filtrado que se hace, hay jugadores, hay contendientes, participantes que han dado positivo y que por lo tanto no podrán estar en esta justa deportiva. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. Continuamos con el tema central de este día. Tiene que ver con el incremento en los contagios entre la población joven del mundo derivado de esta variante Delta, que ha venido sin duda alguna a encender de nueva cuenta las alertas. En Europa se reportan más casos en jóvenes de 15 años. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades informó que en la última semana hubo un aumento del 64% de casos de COVID. En un comunicado, este organismo informó que se observa una tendencia creciente en 20 países. Entre los más afectados, los aumentos más pronunciados se registraron entre los jóvenes de 15 a 24 años. Por otro lado, hay aumentos en menor medida en personas de más de 65 años. En esta etapa, la ocupación hospitalaria permanece estable. De acuerdo con los reportes de 24 países, la tasa fue de 4.2 por cada 100.000 habitantes en comparación con 5 por cada 100.000 reportada en la semana previa. Aunque este indicador se ha mantenido estable, lo cierto es que ya son 3 países que reportan tendencias al alza. Por otro lado, la tasa de ocupación en las unidades de cuidados intensivos ha ido a la baja durante 9 semanas. De acuerdo con los datos notificados por un grupo de 18 países, la tasa fue de 0.7 por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, un par de naciones informaron que tienen una tendencia creciente, informó Elizabeth Ortiz. En medio de esta situación, se lo contábamos ya ayer, en Reino Unido se han levantado restricciones en medio de esta pandemia. Reino Unido levanta las restricciones que se habían implementado por la COVID en la tercera ola que se habían registrado en esa nación. Así quedan eliminadas las últimas restricciones legales por la pandemia. El uso de las mascarillas ya no es obligatorio en locales como restaurantes o pubs, a pesar de que los contagios diarios continúan elevados. Esta primera jornada sin restricciones, pero con contagios disparados, se estrena. Además, con el primer ministro británico Boris Johnson, confinado al igual que el titular de Economía, luego de haber estado en contacto con el responsable de Sanidad, quien dio positivo a COVID-19, por lo que el primer ministro llamó a los ciudadanos a comportarse con cautela. Según los últimos datos oficiales, el país registró unas 48.161 nuevas infecciones por COVID-19 en las últimas 24 horas y otras 25 muertes por la enfermedad. Desde ya, no hay límites por ley en el número de personas que pueden juntarse en espacios cerrados o asistir a eventos, mientras que los locales nocturnos abrieron sus puertas ya en la medianoche. La utilización de cubrebocas se recomendará en algunos lugares, si bien ya no serán obligatorias. La retirada de las restricciones se realiza a pesar de que la comunidad científica se muestra contraria. Sin embargo, con más del 68% de la población adulta británica vacunada, se estima que las hospitalizaciones, las enfermedades graves ocasionadas por el virus y las muertes por COVID-19 se situarán en niveles mínimos en relación con los peores momentos de la pandemia, informó Rocío López Fonseca. En otra parte del planeta, en Puerto Príncipe, centros de vacunación aplican los biológicos a un ritmo lento. Personal sanitario en Puerto Príncipe vacuna a un ritmo lento pero constante contra la COVID-19, en la que ha sido la segunda jornada de inmunización en el país tras la llegada del primer lote de 500.000 dosis del compuesto. La mayoría de los que se están acercando al punto de vacunación son personas mayores o personal sanitario, los grupos señalados como prioritarios por la Organización Panamericana de la Salud, pero también para algunos jóvenes.
Haití era uno de los pocos países del mundo que no había comenzado la vacunación contra el coronavirus hasta este viernes 16 de julio, 2 días después de la llegada del lote de 500.000 de vacunas de Moderna, donadas por Estados Unidos a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para el reparto equitativo de las vacunas en países de escasos recursos. Las dosis llegan en un momento en el que los contagios y muertes por la COVID-19 han experimentado un importante incremento. Desde el inicio de la pandemia, Haití acumula 19.374 casos confirmados y 487 decesos, casi la mitad de ellos registrados desde el pasado mayo, según cifras oficiales. El plan de inmunización en el país va a suponer un gran reto en lo referente a la logística, dado el contexto de crisis que vive el país tras el asesinato la semana pasada del presidente Jovenel Moïse. El magnicidio ha agravado la violencia entre pandillas, lo que complica el transporte diario de vacunas de forma segura, y a eso se suma la ausencia de un sistema eléctrico fiable que dificulta mantener refrigeradas un gran número de dosis. Por este motivo, UNICEF ha decidido instalar en el país más de 900 neveras solares que mantienen las vacunas a la temperatura adecuada. Y mira, en otros asuntos vinculados también a esta pandemia, la COVID roba fondos a la investigación para mejorar la vacuna contra la tuberculosis. Se cumple el primer centenario de la vacuna contra la tuberculosis. La BCG o bacilo de Calmette-Guerin fue administrada por primera vez a recién nacidos en julio de 1921. Desde entonces ha salvado decenas de millones de vidas. Esta fórmula es muy efectiva en bebés y niños pequeños, pero no en adolescentes y adultos, las franjas de población con mayor probabilidad de extender la enfermedad. Aunque continúan las investigaciones para mejorarla, cuenta con muchísimos menos recursos que los destinados a la COVID-19. Casi 1,5 millones de personas murieron de tuberculosis en 2019, explica la directora ejecutiva del principal colectivo mundial contra esta enfermedad. Calculamos que en 2020 la tuberculosis mató al mismo número que la COVID en el mundo en un año. Pero debido a la pandemia, los limitados fondos destinados a la tuberculosis, así como las inscripciones para las pruebas clínicas de la vacuna contra ella, se han reducido, se han parado. En los 2 últimos siglos, la tuberculosis ha matado a más de 1.000 millones de personas. La OMS fijó 2050 como el año de su erradicación, pero se teme que no será posible conseguirlo para entonces. Y remando contracorriente porque en diversas partes del mundo hay población, hay gente que no quiere vacunarse en medio de esta pandemia de COVID-19 y particularmente se debe a la desinformación, como ocurre en el estado sureño mexicano de Chiapas. En Chiapas, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, solo el 22% de la población se ha vacunado contra la COVID-19. La desinformación de la población por los beneficios de la vacuna es una de las principales causas por las cuales la gente no quiere aplicarse la inmunización, lo que convierte a Chiapas en el estado con menos porcentaje de gente protegida en México. Nuestro estado, que es tan multicultural, multilingüístico, tenemos una situación de ser uno de los estados con menor cobertura en términos de Internet, que pues es una de las formas como se comunica la gente, y quizá también esfuerzos de otros por desinformar, por la rumorología, pero no puede ganarle a un esfuerzo del Estado mexicano por proteger a su población. La población en Chiapas argumenta que a través de las redes sociales les ha llegado la información que al vacunarse les inyectan el virus o bien una sustancia que les provocará la muerte y por eso se rehúsan a inmunizarse. No me pienso vacunar. ¿Por qué? Por miedo, por lo que comentan las demás personas, de que si te vacunas te mueres o si te vacunas te va a dar COVID o alguna reacción. Yo he visto que las personas que ya se vacunaron, algunas ya se murieron, otras se han quejado mucho de que resultaron con COVID. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha implementado nuevas estrategias para poder llegar a inmunizar a esa población que no ha llegado a los centros de vacunación, sobre todo en las comunidades indígenas del estado, haciéndoles saber la importancia de aplicar el biológico contra la COVID-19. Esas concepciones de la gente de que la vacuna no es buena, hay que empezarlas a destruir poco a poco y poder ayudar a la gente a que tome una mejor decisión. Estamos penetrando en los sectores y creo que mediante esta estrategia de replicación, los medios de comunicación serán muy eficaces para que en los próximos días empecemos a notar ese impacto en otros municipios.
El rezago educativo que hay en Chiapas ha provocado que la población esté desinformada acerca de los beneficios de la vacunación contra la COVID-19. Las autoridades han tenido que redoblar esfuerzos e implementar nuevas estrategias para llegar a la población, principalmente de comunidades indígenas que siguen renuentes a la vacunación. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México. Bien, pues ahí tiene usted esta información, estos testimonios que nos servirán, por supuesto, para ponerlos sobre la mesa hoy que estaremos hablando sobre todo de los jóvenes, pero también de aquellas personas que se han resistido a la vacunación. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, saludando con el gusto de siempre al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos saludarte. Días. Buen día, Belén. Muchas gracias. Gracias, doctor, por acompañarnos. Vaya tema este que nos ha planteado hoy la producción, doctor. De alguna manera veníamos ya pues mencionándolo. El tema de los jóvenes, doctor, ¿se tiene alguna idea ya más clara de por qué esta tercera ola, particularmente esta variante Delta, está siendo mucho más prevalente en los jóvenes que en otro sector poblacional? El primer motivo es que los jóvenes tenían o tienen menos cobertura de vacunación a estos momentos en todo el mundo. La segunda razón, es posible que los jóvenes se hayan confiado más a partir de el anuncio de que la vacunación estaría a un mayor ritmo, y eso posiblemente les permitió tener más actividades sociales, es posible. Y hay un motivo también no perfectamente estudiado, pero al menos se ha visto en algunos escenarios, en algunos países, en que cercano al inicio del periodo vacacional de verano y por lo tanto fin de cursos, recientemente muchos jóvenes hicieron viajes colectivos, que ahora es algo común para el festejo de fin de actividades escolares. En México se han reportado múltiples brotes de COVID-19 entre jóvenes que hicieron viajes a destinos de playa, particularmente a Quintana Roo, a Puerto Vallarta, a Baja California Sur, y creo que estos jóvenes que en su momento no tenían, la mayor parte de ellos, vacunación, fueron por ese motivo más susceptibles. Y recordemos que la mayor parte de infecciones a nivel mundial en las últimas 4 semanas, 8 semanas, han sido particularmente por la cepa o variante Delta, que es más transmisible. Todos esos factores es posible que estén contribuyendo a que esté predominando esta tercera ola en población más joven. La población más afectada en esta tercera ola es la de 15 a 40 años de edad. Esto lo puede uno consultar en muchas de las bases de datos en tiempo real que se publican, por ejemplo, por la Universidad de Johns Hopkins o por la Universidad de Washington en la página de datos en salud. Y por otro lado, Belén, me parece que a los jóvenes les ha quedado muy fijo en la mente el hecho de que el COVID-19 afecta con menor severidad a su grupo poblacional. Eso es posible que los lleve a un exceso de confianza,
que no es conveniente, porque también lo que hay que decir es que en este momento, aun cuando los jóvenes son menos afectados, pero al haber un número mayor de jóvenes infectados, también la mortalidad puede incrementarse en este grupo de población, no necesariamente la letalidad, y tampoco necesariamente es que relacionado con el número de contagios esté habiendo más hospitalización en jóvenes. Sí hay más hospitalización, pero medido por tasa poblacional, porque es la población que está siendo predominantemente infectada por COVID-19 en este momento. Claro. Ahora, doctor, en la práctica diaria, ¿qué es lo que se ha podido observar con estos jóvenes que van al hospital? ¿Quiénes son los que están enfermando de gravedad particularmente? Mira, Belén, primero me gustaría recordar que si bien se ha señalado en todas las casuísticas desde el inicio de la pandemia que el grupo poblacional mayor de 65 es el que tiene mayor letalidad, el que ha tenido mayor riesgo de gravedad, etcétera, inmediatamente, enseguida, están los grupos de población con enfermedades que los hacen vulnerables a mayor gravedad de COVID-19, diabetes, hipertensión, trastornos pulmonares previos, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, pacientes con enfermedades inmunodebilitantes como por ejemplo pacientes con enfermedades reumatológicas, etcétera. En ese sentido, Belén, recordemos que existen muchas diferencias por país respecto de la prevalencia de estas enfermedades crónico-degenerativas. Es así como algunos países de América Latina, incluyendo México, tenemos de los índices más altos de sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Y la obesidad es uno de los factores de alto riesgo para gravedad por COVID-19. Y esta obesidad no predomina necesariamente en los grupos de edad avanzados. En ese sentido, por ejemplo, habría que recordar que México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial de obesidad incluso infantil. Y esto se va reflejando a lo largo de la vida con altos porcentajes, 35% de obesidad y cerca del 50% de sobrepeso. Son las cifras que tiene México en este momento respecto de este problema de salud pública. Si esto está prevalente desde las edades infantil, juvenil, edades medias, edades avanzadas, etcétera, entonces lo que podemos esperar es, lamentablemente, que puede haber jóvenes que, si bien por el lado de la edad podrían tener algún grado de, entre comillas, protección a la gravedad por COVID, el tema de obesidad o de otra enfermedad concomitante no ayudará. Y esa es la situación que podríamos estar viendo. Primero, jóvenes que no están vacunados. Segundo, jóvenes con comorbilidades, particularmente obesidad. Y acompañando a la obesidad, frecuentemente jóvenes incluso con diabetes o con hipertensión. Jóvenes que frecuentemente tienen el antecedente de consumo de tabaco y alto consumo de tabaco que ya ha generado algún daño estructural pulmonar y que, por ejemplo, agregando el grave problema del cada vez mayor consumo de vapeadores que provocan más daño pulmonar que el propio cigarrillo, y lo hemos platicado en esta mesa. En una ocasión dedicamos un programa precisamente a analizar qué ocurre con los cigarrillos electrónicos o vapeadores,
Y todo eso puede estar sumando al fenómeno que estamos observando de más jóvenes infectados por COVID en este momento, en esta tercera ola, y también de jóvenes requiriendo hospitalización por condiciones graves con comorbilidades asociadas. Doctor, qué interesante esto que nos acaba de plantear usted, porque esta pandemia, lo decíamos al principio de la misma, nos puso frente al espejo como humanidad para darnos cuenta cómo estábamos en materia de salud. Y nos dimos cuenta que en el caso particular de México y casi en muchos países de América Latina, la población madura y adulta pues no estaba llegando en las mejores condiciones a estas edades. Hablábamos de estas enfermedades propias que han prevalecido en estos sectores poblacionales por arriba de los 50 años. Ahora, esta misma pandemia es la que nos ha obligado a hacer un acercamiento a este grupo poblacional de los jóvenes, doctor, y me parece que no es nada más que la consecuencia de lo que se venía hablando desde hace ya algunos años, en el sentido de que los niños no estaban siendo adecuadamente nutridos, ni tampoco estaban siendo debidamente atendidos en cuanto a la salud. Me refiero particularmente al sedentarismo. ¿Qué tenemos como consecuencia ahora? Generaciones jóvenes, como las que hoy están prevaleciendo, que pues también están llegando a esta edad joven, adolescente, con una salud no precisamente adecuada, doctor. Sí, me preocupa mucho eso. El tiempo nos alcanzó, Belén. Sí. Hace algunas décadas, probablemente 2 o 3, proliferaron en México, por ejemplo, muchas de estas cadenas de alimentos rápidos que, si bien resultaba una situación práctica para padres de familia en donde ambos trabajan y ambos tienen una muy rápida dinámica del día a día, y entonces alimentos de este tipo podían resolver de manera urgente esa dinámica. Por otro lado, creo que sí fueron alimentos que empezaron a impactar mucho a la población en general. El cada vez más alto consumo de bebidas con altos contenidos de carbohidratos, de glucosa, con altos índices glicémicos. Por ejemplo, se estima que México es uno de los consumidores de refrescos embotellados con alto contenido de azúcar, y todo eso va sumando a la salud de la población. La insistencia de que existan estilos de vida saludables que incluyan actividad física todos los días, bueno, no han sido adoptados como quisiéramos por la mayor parte de la población. Y entonces ahí está, generaciones que hoy en la década de los 20, la segunda o tercera década de la vida, ya, insisto, con altos niveles de obesidad, incluso de sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, ya con algún problema en el metabolismo de la glucosa, diabetes, por ejemplo, hipertensión en jóvenes de 35 años de edad. Bueno, todo eso es el reflejo de lo que se vino gestando en las últimas décadas, y si no lo detenemos aquí, en las siguientes décadas lo vamos a ver en condiciones mucho más graves de salud pública para la población. Tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer de forma urgente. Así es, doctor, porque todavía las generaciones más jóvenes, de niños me refiero, están todavía enfrentando estos problemas. Doctor, abrimos un muy breve paréntesis para hablar de otro tema. Si me acompaña a ver la siguiente pieza informativa de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, sobre algo también que hemos hablado aquí, el COVID prolongado. Están impulsando un estudio clínico bastante amplio. Vamos a escuchar a nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
La variante Delta del coronavirus, detectada primero en la India, puede haber provocado el incremento de infecciones en los jóvenes y adultos jóvenes, han advertido los especialistas. Por ejemplo, datos preliminares de Inglaterra y de Escocia indican que el riesgo de hospitalización es aproximadamente del doble con la variante Delta que con las variantes anteriores. Hasta principios de julio, en España, se habían registrado 9 muertes por COVID en menores de 10 años, 13 en el grupo de 10 a 19 y 57 en el de 20 a 29 años. Sin embargo, se desconoce cuáles son los porcentajes exactos de casos hospitalizados y de casos críticos en el momento actual. Los datos de España son similares a los que da el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades para el conjunto de Europa. Según el centro, el 1.8% de los casos de 20 a 29 años son hospitalizados, 1 de cada 55 frente a 1 de cada 66 en España, y 1 de cada 1.2 sufren complicaciones graves. Tanto el riesgo de hospitalización como de ingreso en unidades de cuidados intensivos y de muerte se incrementa con la edad a partir de los 20 años. Si en el grupo de 20 a 29 ingresan en el hospital 1 de cada 66 casos, en el de 30 a 39 son 1 de cada 35 y en el de 40 a 49 1 de cada 22. Ya lo habían advertido los especialistas. La combinación de personas no vacunadas y la variante Delta del coronavirus más contagiosa ha provocado nuevos repuntes del COVID-19 en Estados Unidos. En 45 estados, las tasas de casos nuevos de la última semana son al menos un 10% superiores con respecto a las tasas de principio de este mes, según datos de la Universidad Johns Hopkins, informó Rocío López Fonseca. Bueno, esta no era la pieza informativa que le habíamos anunciado, se la presentaremos regresando de la pausa. Esta que nos acaba de presentar nuestra compañera Rocío López Fonseca tiene que ver precisamente con esto que hablábamos, el incremento de COVID en niños y jóvenes en el mundo. Hacemos una pausa, regresamos. Vamos ya a esta pieza que le adelantábamos antes de irnos a la pausa. Ahora sí, nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos presenta detalles de este estudio clínico amplio sobre COVID prolongado. El nuevo consorcio encabezado por el University College London Hospitals NHS Foundation Trust recibió 6.8 millones de euros del Instituto Nacional de Investigación en Salud para realizar el estudio clínico más grande de COVID prolongado durante los próximos 2 años. El coinvestigador principal del estudio, Amitawa Banerjee, dijo que se estima que 2 millones de personas en el Reino Unido han tenido síntomas persistentes durante más de 12 semanas después de la infección inicial por COVID. Mientras los países de todo el mundo luchan por hacer frente y recuperarse de las sucesivas olas de la pandemia, este programa de investigación va a informar sobre las políticas y las respuestas del sistema de salud a mediano y largo plazo. El consorcio está conformado por más de 30 investigadores, profesionales de la salud, pacientes y socios de la industria. Se espera que el programa brinde conocimientos a los médicos y científicos, evidencia a los legisladores y una mejor atención a los pacientes mientras recopila datos del mundo real a escala. El equipo abarca una amplia gama de disciplinas clínicas y académicas relevantes que incluyen atención primaria y servicios especializados, epidemiología, salud mental y economía de la salud. También incluye 4 grupos de pacientes que ayudaron a desarrollar las propuestas de investigación. Se han establecido más de 80 clínicas de COVID en Inglaterra, pero es necesario comprender, diagnosticar y tratar mejor esta nueva enfermedad, informó Elizabeth Ortiz. Vaya informe doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Aquí hemos hablado también del COVID prolongado. Así y es. cómo pues, se ha convertido también en un dolor de cabeza para tratar a estos pacientes con COVID, doctor. Sí, Belén, un problema serio. Qué bueno que está surgiendo este estudio a gran escala. Nos va a permitir conocer bien la magnitud del problema y en particular las principales manifestaciones del COVID prolongado. Fíjate, revisaba el fin de semana un estudio también, no es con tantos pacientes como se pretende en este estudio multicéntrico y prospectivo, pero hay un estudio, lo tengo aquí a la vista, que se llama precisamente así, COVID prolongado en pacientes medianamente sintomáticos, y lo señala como otro motivo para incentivar la decisión
para vacunarse. Este estudio es con 312 pacientes en Noruega y a 6 meses después de la infección activa, 61% de los pacientes tuvieron síntomas persistentes a 6 meses. 61%, más de la mitad. Y el porcentaje de cada una de estas manifestaciones de COVID prolongado fue el siguiente: fatiga, 37%, problemas de concentración en el 26%, trastornos todavía del gusto y el olfato, 25%, dificultades en la memoria, 24%, y todavía dificultad para respirar en el 21%. Insisto, estos son pacientes con COVID moderado, no COVID leve, pero me parece que debe llevarnos a la reflexión de que el COVID prolongado posiblemente tenga una dimensión mucho mayor de la que hemos advertido. Aquí lo platicamos desde muy inicio la pandemia, de que se estaba observando esa persistencia de sintomatología, sobre todo en pacientes hospitalizados y en pacientes graves, pero probablemente en pacientes incluso ambulatorios, que casi fueron pacientes graves, por ejemplo, quienes sobrellevaron la enfermedad en su casa utilizando un poco de oxígeno suplementario, fármacos, monitoreo, seguimiento por parte de el médico tratante. Esos casos que se consideran de presentación moderada, severa, podrían tener estas proporciones de manifestaciones a mediano y largo plazo. Claro. Doctor, y interesante cómo lo vinculan al tema de la vacunación, porque como lo hemos dicho y usted nos lo ha explicado en reiteradas ocasiones, la vacuna nos protege evidentemente en contra de este virus SARS-CoV-2, pero también en un cuadro completo de vacunación para no enfermar de gravedad en un porcentaje muy alto. Habrá quienes aún vacunados enfermen de gravedad e incluso lamentablemente mueran. Eso lo hemos explicado también aquí, porque así están los porcentajes que se han establecido desde el principio, que han quedado claros. Pero doctor, también esto, muchas personas dicen, bueno, me arriesgo, no me vacuno, y si me enfermo, pues seguramente la enfermedad no será grave en el caso de los jóvenes, pero hay que decir que no solamente nos estamos arriesgando a la enfermedad de COVID y a no saber cómo va a ser, si mediana o grave, sino que además a enfrentarnos a un COVID prolongado, que eso nadie lo sabe tampoco desde el inicio, doctor. Efectivamente, Belén. Por supuesto que la vida es primero, pero también la calidad de vida es un factor fundamental para los seres humanos. Entonces, sí, este estudio, en el que por cierto participa y lo auspicia Bloomberg, es un estudio interesante porque luego le da precisamente ese contexto de que la población debe conocer estos datos para animarse con mayor decisión a acudir a vacunarse de forma oportuna. En alguna de las piezas informativas anteriores vimos cómo existen todavía muchas personas reticentes a la vacunación, muchas personas que por mitos, creencias evidentemente falsas, no han tomado la decisión. Personas que incluso tienen comorbilidades, personas en quienes particularmente es de beneficio inminente la vacuna y no lo han decidido. Algunos estados sureños de la República Mexicana, como el estado de Chiapas, lo escuchábamos en la nota informativa, y creo que ahí tenemos que seguir informando, socializando la relevancia de la vacuna, no cansarnos, porque si bien en diversos medios, en todos los medios de comunicación se ha sido enfático en la importancia del biológico, pues el hecho de que todavía existe un porcentaje que no se ha decidido y el hecho
de que muchas personas incluso tengan falsa información de lo que puede generar una vacuna, pues nos habla de que hace falta incidir más aún a través de medios de comunicación masiva, a través de información incluso personalizada, ¿por qué no? Focalizar en donde tenemos esos focos rojos de población no vacunada para direccionar mucho más la información y con eso lograr ese objetivo. Claro, doctor, porque incluso muchos de los argumentos que escuchábamos en esta pieza a la que usted hace referencia, unos son falsos y otras son verdades a medias. El hecho de que una persona decía, si te vacunas te enfermas de COVID o corres el riesgo de enfermarte de COVID por la vacuna, eso es falso, usted nos lo ha explicado, una vacuna no provoca la enfermedad. Así es. Y las verdades a medias es sobre aquellas personas que se han vacunado y que han enfermado o que han muerto, que está contemplado, digamos, dentro de del modelo matemático, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, claro. Todo eso es información que vale la pena que conozca la población, pero creo que la que particularmente debe generarse enfáticamente es aquella en donde se habla de la seguridad de la vacuna, porque creo que el principal motivo por el que las personas no se están vacunando es porque consideran que va a ser nociva la vacuna, que les puede generar otras enfermedades o que la vacuna es un mecanismo para modificar el código genético de la población. Fíjate, Belén, incluso hubo necesidad de que se realizaran algunos estudios y están publicados también el fin de semana, muy interesantes porque de repente ocurrió información en redes sociales al respecto de que la vacuna, sobre todo las de RNA mensajero, podían alterar la capacidad reproductiva masculina por trastornos en la morfología de los espermatozoides. Hay un estudio muy interesante en donde se hacen estudios de espermatobioscopía a varones vacunados que demuestran que el funcionamiento es completamente normal. Hablamos de esto, sí, doctor, claro, si le parece, en la siguiente emisión. Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros nos vamos, gracias por habernos acompañado.